En este nuevo vídeo del canal os hablo sobre una batería externa, pero una batería externa que seguramente os va a sorprender tanto como me ha sorprendido a mí. ¿Qué batería externa es? Esta que tengo aquí, la Power Vision S1. ¿Y por qué me va a sorprender tanto? Pues yo que vosotros no me perdería el vídeo. El Power Vision S1 es muy compacto y sobre todo muy ligero, pesa únicamente 298 gramos. Además, el peso máximo de nuestro teléfono puede llegar hasta 220 gramos con un margen de más o menos 60 gramos. Es muy cómodo en la mano, al ser muy estrechito, se siente muy bien al estar construido de plástico y metal y lo podemos llevar en cualquier bolsillo, mochila, etcétera, de forma muy cómoda. Fijaos, os lo comparo con mi iPhone 11 Pro Max para que veáis las dimensiones que tiene y lo bien que luce este Power Vision S1. En uno de los costados nos encontramos un joystick que nos va a permitir manejar el gimbal arriba, abajo, izquierda, derecha, es decir, en todas las direcciones. Luego tenemos un botón que nos permite activar o desactivar modo vídeo, modo foto, etcétera, de nuestro teléfono móvil, el botón de encendido y apagado. Si hacemos un clic sobre este botón, se encienden los 4 LEDs que nos indican que la batería del Power Bank está a máxima capacidad. Luego tenemos el botón más zoom, menos zoom, que nos va a permitir acercar o alejar nuestros vídeos y nuestras fotos. En este mismo costado tenemos un puerto USB tipo C que nos permite tanto la carga del propio Power Bank como la carga por USB-C de cualquier dispositivo que conectemos a dicho puerto, teléfono móvil, cámara de fotos, etcétera. Como veis, todo con un muy buen diseño. Luego en la parte central tenemos un círculo que nos va a permitir cargar de forma inalámbrica nuestro teléfono móvil, siempre y cuando obviamente nuestro teléfono móvil tenga la posibilidad de carga inalámbrica. Este Power Bank tiene una capacidad de 4120 mAh que para hacer una carga a nuestro teléfono móvil es más que suficiente. Otra cosa curiosa es que en la parte inferior tiene como dos patitas que se pueden sacar y meter de forma muy fácil y que combinada con una pestaña de plástico que tiene en el otro extremo permiten poner este Power Bank en modo trípode sin necesidad de ningún accesorio adicional. Así, cuando estemos utilizando el gimbal podemos, por ejemplo, hacer un videoblog, como ahora veréis más adelante, sin ningún tipo de problema. Pero además de estas patas, que como veis también se pueden recoger de forma muy sencillita y rápida, dispone de una rosca estándar que podemos utilizar con cualquier trípode de los que tengamos en casa o incluso accesorios de la GoPro, es decir, cualquiera que se pueda colocar en dicha rosca. Power Vision nos brinda un trípode que además es extensible, con lo cual lo podemos utilizar como palo de selfie, muy ligerito, está construido de un plástico muy también del estilo de Apple y que podemos llevar cómodamente en cualquier bolsillo para en un momento dado, por ejemplo, colocar el Power Bank en dicho trípode y tener una altura mayor, dándonos mucha más flexibilidad y polivalencia en nuestros planos. Otra de las peculiaridades es la carga inalámbrica. Para ello hacemos clic sobre el botón encendido una sola vez hasta que los LEDs de estado se iluminen
y dejamos justo en el centro nuestro teléfono móvil, tal cual, con nuestra funda o sin funda, ya como queramos, y cómodamente empezaría a cargarse en cualquier rincón de nuestra casa, oficina, etc. Así nos ahorramos de estar con molestos cables y adaptadores que siempre se nos suelen olvidar en casa en el momento que más lo necesitamos. Comentar que la salida de carga inalámbrica nos va a proporcionar 10 vatios de potencia más que suficiente para cargar en mi caso el iPhone 11 Pro Max sin ningún tipo de problema. Otra de las opciones estrella es convertirlo en un gimbal y para ello simplemente hemos de seguir las indicaciones de las pegatinas. Fijaos, lo primero que tenemos que quitar es una tapita que hay en la parte frontal. Después tenemos que levantar el brazo principal con estos dos circulitos que veis ahí. Fijaos, es muy sencillo, simplemente tiramos hacia arriba y lo colocamos en posición vertical. Ya podemos cerrar la tapa y seguimos con el montaje. Ahora, si observamos estos dos círculos que hay en la parte superior, tienen la flecha número 3, la cual hay que girar en sentido contrario al de las agujas del reloj. Ya simplemente nos queda levantar uno de los circulitos, tal y como podéis ver en el vídeo. Ojo, porque lo tenemos que llevar hacia la máxima posición, si no el gimbal quedaría descentrado. Ya simplemente tenemos que colocar nuestro teléfono móvil en la parte superior de este gimbal para poder empezarlo a utilizar. Para colocar nuestro teléfono móvil en el gimbal tenemos tres posibilidades. La primera, una carcasa que es compatible en nuestro caso con un iPhone. La segunda, un accesorio que se pegaría directamente a la parte trasera del teléfono si es que lo llevamos sin funda. Y por último, un tercer accesorio que podíamos colocárselo a nuestro teléfono bien con funda o bien sin funda, con lo cual nos da mucha polivalencia para usar cualquier teléfono compatible con nuestro gimbal. Si por ejemplo usamos la funda, veis que en el circulito del gimbal hay una pequeña muesca que tenemos que hacer coincidir con el agujero de la funda, tal y como podéis ver en la imagen. Va imantada, con lo cual se queda fija y no os preocupéis que no se va a soltar porque el imán tiene bastante fuerza. De hecho, cuesta un poquito separarla. Para usar el otro accesorio sería exactamente igual. Primero lo pegaríamos en nuestro teléfono móvil usando una plantilla que viene incluida en el kit. Y después tendríamos que pegar dicho circulito, lo mismo que hacemos con la funda. Va imantado, con lo cual sin ningún tipo de problema. Y el último de los accesorios es un soporte extensible que podemos usar abrazando a nuestro teléfono móvil. Fijaos, queda muy bien colocado. Y el mecanismo para pegar el gimbal es de la misma forma. Colocamos la parte redonda con la muesca pegada con el imán a dicho soporte y ya podríamos empezar a usar nuestro gimbal. Además, por si fuera poco, también nos incluyen un accesorio muy curioso que es como una especie de base que se puede pegar para colocarla donde nosotros queramos, en cualquier superficie, ya que trae una pegatina 3M, que es compatible con cualquiera de los tres accesorios anteriores y que además una cosa muy chula es que si desenroscamos, como podéis ver en la imagen, queda libre una especie de sujeción para fijarla, por ejemplo, a la rejilla de nuestro coche y así poder colocar el teléfono en nuestro coche de forma muy cómoda. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda mucho a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar aquí abajo el botoncito suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Fijaos, ya tengo mi teléfono móvil usando la funda colocado en el gimbal y una de las cosas que tenía muchas ganas de probar y que es espectacular por la gran precisión y rapidez que tiene es el seguimiento facial. Fijaos, es una auténtica pasada cómo nos sigue y es súper útil para, por ejemplo, grabar un videoblog, etc. Fijaos, sin manitas, sin manitas, ya mismo os voy a presentar esta chuche tecnológica en el canal, una chuche tecnológica que es capaz de seguirme allá donde yo vaya. Fijaos, me puedo agachar, me puedo subir y es una de las chuches tecnológicas que vais a tener muy pronto aquí en el canal Más que Teclas, así que yo que vosotros le daría un suscribirse y a la campanita y estaría pendiente de ello. Además, si activamos el control gestual, por ejemplo con 5 dedos, podemos activar o desactivar el seguimiento facial sin necesidad de tocar el móvil. Muy útil cuando estamos realizando una grabación. Si colocamos los dedos en forma de L, iniciamos o detenemos la grabación de vídeo. Eso sí, nos da 3 segundos de margen para colocarnos de forma correcta.
y fijaos que es compatible con el seguimiento facial. Y luego por último, si ponemos los dedos en forma de victoria, automáticamente toma una foto, eso sí, dándonos 3 segundos de margen para colocar nuestra cara de la forma más divertida o curiosa que se nos ocurra. Fijaos con el joystick lo sencillo que es de controlar el gimbal, dado la buena colocación que tiene dicho joystick en uno de los laterales del mismo. Además, no solo nos permite el control en cualquiera de las direcciones, sino que si hacemos doble clic sobre el botón de encendido, también podemos elegir el modo de vídeo que queremos de forma muy rápida, slow motion, fotografía, vídeo, etc. También desde el mismo botón de encendido podemos colocar el móvil en posición vertical u horizontal sin necesidad de tocarlo. Esto está muy útil también para tema videoblog. Luego, como podéis comprobar, el botón zoom funciona a la perfección y nos permite alejar o acercar la imagen también de forma muy cómoda. Y ya por último comentar la gran estabilidad que tiene este gimbal a pesar de ser un producto muy compacto, y esto nos va a permitir hacer grabaciones a aquellos que nos tiembla un poquito el pulso sin miedo a que los vídeos salgan viñeteados y estropeados. Responde muy bien ante movimientos bruscos y además tiene medidas de seguridad de forma que cuando alcancemos el límite máximo en cualquiera de los ejes nos sale un mensajito y nos da mucha tranquilidad, ya que no vamos a dañar el dispositivo. Como digo, en mi caso un producto ideal para grabar vídeos en movilidad de chuches tecnológicas para luego mostraroslas aquí en el canal. Iré haciendo más pruebas de este dispositivo y, como no, os la iré comentando bien aquí en el canal de YouTube o bien en el podcast Más que Teclas, que podéis escuchar en Spotify o en cualquier aplicación de podcast. Bueno, ¿qué os ha parecido este Power Vision S1? Un producto cuando menos curioso. Bien es verdad que a lo mejor el alcance es limitado, yo lo voy a utilizar por ejemplo en movilidad para grabar algunos planos de chuches tecnológicas aquí en el canal y también para hacer alguna carga del teléfono móvil, eso sí, con su limitado entre comillas 4120 mAh de capacidad. Un producto que me ha parecido curioso e interesante para vosotros y por eso he decidido traerlo aquí al canal. Si queréis saber más sobre este Power Vision S1, os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces donde veréis especificaciones técnicas y detalles más concretos y también por supuesto los enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, hasta aquí mi reseña de este Power Vision S1. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue un mensaje a vuestro teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.